parte de reparación del ADN. Bueno, con la profesora Roldán vieron la importancia de que bueno, la información genética que se transmite a las células hijas o a los individuos hijos no sufra alteraciones. Entonces, durante la replicación, ustedes vieron que se puede corregir los errores. Se puede corregir los errores a través de la actividad 5', 3' que tiene la... perdón, 3', 5' exonucleasa que tiene la misma ADN polimerasa. En caso de que esos errores no se puedan reparar, existen otros mecanismos de reparación, que quizás es un poco más complejo. En el ADN se pueden producir ciertas modificaciones que son dañinas, no necesariamente un daño, pero sí se puede producir ruptura de las cadenas, tanto de las dos cadenas como de una sola cadena. Y estas modificaciones que sufre el ADN pueden ser tanto, que sería acá, exógenos, creo que está al revés acá, esto sería endógenos y esto sería exógenos. Y endógenos por los metabolitos causados por la misma célula, como los radicales libres que se generan durante el metabolismo de la célula, otras sustancias de desecho, y por lo que habíamos mencionado al principio, problemas durante la duplicación del ADN. Y bueno, todo eso lo que genera son las denominadas mutaciones, que ustedes tienen que ver con mayor profundidad. Entonces esto genera alteraciones en un sistema de reparación directa, que eso generalmente ocurre sobre todo ocurre en los procariotas. Después tenemos los que están encargados de reparar los errores de la duplicación, los que están en las bases anormales, también algunos nucleótidos, los que, como les decía, los que están relacionados con la transcripción, y los de la ruptura de cadena doble, que aquí está un poco más, me gusta más esta diapositiva porque es más gráfico. Entonces acá tenemos un esquema donde habla del daño del DNA, la respuesta, los distintos tipos de modificaciones. Por ejemplo, bueno, durante lo que les mencionaba, los errores durante la replicación, que son reparados por este mecanismo que se denomina mismatch repair, o de errores de apareamiento. Después tenemos lo que está relacionado cuando se produce la alteración de alguna de las bases o la ruptura de una de las hebras de la doble cadena del ADN, que sería por el mecanismo de reparación, el mecanismo de reparación por excisión de bases, o el mecanismo de reparación por excisión de nucleótidos, por ejemplo. Después tenemos todos estos que se encuentran acá, que son cuando se tiene que reparar la doble hebra, que en este caso estos son las mutaciones o los daños del ADN más letales. Nosotros vamos a ver específicamente solamente dos de los tres, que uno es la reparación de los extremos no homólogos, donde no se usa una plantilla para reparar el daño, y la que está relacionada con la recombinación homóloga, que es muy similar a lo que ocurre durante la meiosis, que ustedes ya vieron en biología, y que acá se usa una plantilla para reparar el daño. Bien, entonces el primero de los mecanismos que vamos a ver son los que están relacionados con la reparación directa. Como les mencionaba, esto generalmente ocurre sobre todo que es la reparación de los dímeros de timina o de pirimidina, ocurre en las bacterias. ¿Por qué? Porque, bueno, acá se ve que la luz UV produce una alteración en los nucleótidos, específicamente en las bases pirimidínicas, generando enlaces covalentes entre las timinas, lo que genera una modificación, una alteración en la estructura del ADN, y eso tiene que ser reparado.
En el caso de las bacterias, hay una enzima específica que se denomina fotoliasa, que también con la energía, no necesita ATP ni GTP, sino que con la energía de la luz se activa y puede revertir este daño causado en el ADN. Bueno, obviamente nosotros, o en los eucariotas, no existe este tipo de enzimas que hagan esta reparación directa al daño del ADN causado por la luz UV. Estas se van a reparar por otro tipo de mecanismo. Otro mecanismo de reparación es el que está relacionado con las modificaciones que se generan por la alquilación. La alquilación es un proceso químico en el cual se transfiere un grupo metilo a distintos residuos. En este caso, bueno, en este esquema se ve exactamente lo mismo, solo que en el superior es más gráfico, mientras que en el inferior se ve la estructura química de la base. En este caso, la guanina fue metilada y tiene que revertirse esa modificación. Entonces existe una enzima que es una metiltransferasa que va a catalizar la transferencia del grupo metilo de la guanina a su misma estructura. Esta enzima, la metiltransferasa, tiene un residuo de cisteína al cual se va a transferir este grupo metilo. El problema con bueno, no es un problema, sino que esta enzima, una vez que cumplió su función, no puede ser reciclada. Bien. Después, como les mencionaba, teníamos los mecanismos de reparación que están relacionados con problemas durante la duplicación, que se denomina, bueno, en inglés es mismatch, o si no, de apareamientos incorrectos. Lo que les quería mencionar también es, nosotros vamos a ver todos estos mecanismos en los procariotas, que es donde se descubrieron primero por su simplicidad. Y después los vamos a comparar con lo que sucede con los eucariotas, que son más complejos. En este caso, como son apareamientos incorrectos, se producen durante la replicación. Entonces, en el esquema está representada la hebra parental en gris y la hebra recién sintetizada en naranja. Esto es importante para después tener en cuenta. Entonces, nosotros tenemos una enzima que se denomina MUT-S, que es un dímero que va a escanear la molécula de ADN buscando estos apareamientos incorrectos que generan una distorsión en el ADN. Una vez que encuentra esta distorsión en el ADN, esta molécula, que tiene forma de pinza, acá se ve una estructura de la misma, va a producir una curvatura mayor del ADN, una distorsión mayor, y esto va a generar un cambio de conformación en esta proteína. Acá, si ustedes ven, también, bueno, no sé si está muy pequeño, pero se ve en otro color que hay una molécula de ATP, porque esta proteína, este dímero, a través del intercambio de ADP por ATP, puede reclutar otras enzimas que participan en este proceso. Bueno, entonces, haya la distorsión causada por el apareamiento incorrecto, se produce un cambio conformacional, la distorsión del ADN, esto genera que se recluten otras proteínas que van a intervenir a través de pérdida de energía por transformación de ATP a ADP. Entonces, las enzimas que se reclutan son la MUT-L y la MUT-H. La MUT-L sirve de puente o de andamio para que se reclute la MUT-H. La MUT-H es una enzima que tiene actividad endonucleasa y que va a producir los cortes, ya sea hacia la región 5' o hacia la región 3', de donde se encuentra el apareamiento incorrecto. Una vez que se producen estos cortes, van a actuar exonucleasas, porque ya hay un extremo libre, que van a degradar
alrededor de 8 a 9 nucleótidos, dentro de los cuales se encuentra el apareamiento incorrecto. Y bueno, y después la DNA polimerasa 3 y las ligasas van a completar la hebra que fue removida. Una aclaración: en el caso de que el corte se produzca hacia la región 5', se van a necesitar endonucleasas que sean 5', 3', porque se genera un extremo 5' libre. En el caso que el corte de mejor dicho, la MUD-H produzca un corte hacia la región 3' del apareamiento incorrecto, se van a necesitar exonucleasas que tengan la actividad contraria, es decir, 3', 5'. En este caso van a actuar la exonucleasa 7 o RED-J, y en este caso la exonucleasa 1 o la exonucleasa 6. Todo en bacteria. Después, otra cosa que es importante es cómo se reconoce cuál es la hebra que está mutada. Porque bueno, está bien, tenemos acá la hebra parental y la hebra hija, que se supone que la hebra recién sintetizada es la que tiene la mutación. Pero ¿cómo hace esa enzima para reconocer cuál es la hebra mutada? Entonces, en el caso de las bacterias, bueno, también de los otros organismos, el ADN está metilado, pero esta marca de metilación sirve para que solamente las bacterias reconozcan cuál es la hebra que está mutada, porque esta metilación solo se va a encontrar en la hebra parental, mientras que la hebra recién sintetizada, todavía la enzima, que es una DAN metilasa, no ha tenido tiempo de metilar los sitios específicos que tienen que llevar la marca de metilación. Entonces, la MUD-H está unida a estos sitios metilados en la hebra parental, y cuando la MUD-S la recluta, va a producir los cortes no en la hebra a la que está unida, sino en la hebra a la que no está unida y que no está metilada. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. En el caso de los eucariotas es un poco más complicado, pero tenemos, por ejemplo, no hay un homólogo de la MUD-H, pero sí hay un homólogo de la MUD-S, que son las MSH, que pueden ser las MSH6 y las MSH2. También hay homólogos de la MUD-L, que pueden ser la MLH1 a la MLH3, y también la proteína meiótica de segregación 2. Y bueno, también van a actuar exonucleasas y las polimerasas. En este caso, el apareamiento incorrecto es reconocido por los análogos de la MUD-H, que son, de la MUD-S, que es la MSH, y no se sabe bien cómo se va a producir el corte para que se produzca la degradación de la hebra que está mutada y después su resíntesis o síntesis de nuevo. Pero sí se sabe que, bueno, están las MSH, que después, una vez que reconocen el apareamiento incorrecto, van a reclutar a la MLH1 o a la MLH3 y a la proteína meiótica de segregación. Y estos van a reclutar a su vez a una exonucleasa 1, que va a degradar la hebra que se encuentra mutada. Todo esto también está actuando o este complejo está interaccionando junto con la proteína de carga deslizante, por lo que se cree que está actuando durante la replicación. Y bueno, y después también actúa una polimerasa, que en el caso de los eucariotas puede ser la polimerasa epsilon y una ligasa. En este caso se cree que la señal para reconocer cuál de las dos hebras, es decir, si la hebra parental o la hebra hija es la mutada, son las brechas que se generan en la hebra retrasada por los fragmentos de Okazaki. Recordemos que esos fragmentos no están formando enlaces covalentes por el enlace fosfodiéster hasta que actúa la ligasa.
Entonces, en ese momento, esto sería similar a los cortes que generaría la MUT-H en procariotas. Entonces, esas brechas pueden ser reconocidas por toda esta maquinaria y producir la degradación por la exonucleasa 1. Bien. Otras de los mecanismos de reparación, en este caso, es la excisión de bases o se denomina BER en inglés. Perdón. Bueno, como en los mecanismos que venimos describiendo, primero se tiene que reconocer la lesión, después eliminar la base que está modificada. Esto genera un espacio que tiene que ser rellenado y sellado. En este caso, las modificaciones de bases pueden ser por hidrólisis, por oxidaciones o por también daños causados por la luz UV. Uno de los casos más comunes es la desaminación de la citosina. La desaminación de la citosina lo que va a generar es un uracilo. Entonces, en lugar de la citosina de aparearse con una guanina, el uracilo se va a aparear con una adenina, generando un cambio, una mutación en esa secuencia del ADN. Entonces, esto tiene que ser revertido. Entonces, actúan distintas enzimas que se denominan glicosilasas y estas glicosilasas hay distintos tipos y son capaces de reconocer las distintas modificaciones. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, pueden reconocer este uracilo que no pertenece al ADN pero que sí pertenece al RNA. O por ejemplo, también puede reconocer otro tipo de bases, por ejemplo las xantinas, que se deben a la desaminación de las guaninas. Entonces, como les decía, hay una glicosilasa para cada una de estas modificaciones químicas. Entonces, lo que hace la glicosilasa es escindir el enlace glicosídico que existe entre la base y el azúcar, la ribosa, en este caso la desoxirribosa. Después actúan generando un sitio apurínico o apirimidínico. Este sitio, pero todavía está la desoxirribosa más todos los fosfatos que están unidos al azúcar. Entonces actúan las AP endonucleasas que van a generar rupturas en los enlaces fosfodiésteres, generando un extremo hidroxilo libre y un fosfato 5' libre. Pero este extremo fosfato tiene que ser todavía modificado para que pueda ser compatible con la síntesis o el agregado de nucleótidos para la reparación. Esto es realizado por enzimas liasa o fosfodiesterasa que van a eliminar estos restos fosfato, y ahí sí se va a generar un extremo 5' fosfato compatible para ser reparado. Luego este sitio va a ser completado por una DNA polimerasa, que puede ser la DNA polimerasa beta, y una DNA ligasa. Profe. Sí. Disculpe, ¿podría volver a repetirlo el tema de esta imagen? Porque creo que se le cortó por unos 10 segundos aproximadamente. Bueno, claro. Sí, es que estoy justo hoy que estoy teniendo problemas de internet, chicos, pero no se preocupen, lo vamos a ver en la imagen siguiente, que es un poco más compleja. Pero es lo mismo. Lo que pasa es que yo quería ponerles esta imagen para contrastarlo con la otra, porque esto es lo que ocurre en eucariotas. No sé si el esquema es mejor el anterior o este. Está más bonito el anterior. ¿Este está mejor? ¿O el anterior? Para que les haga la explicación donde ustedes prefieren. El anterior lo que dice. Bueno, en el anterior. Entonces, lo que yo les explicaba acá, que hay distintas, que las bases pueden estar modificadas. Una de esas modificaciones es la desaminación de la citosina, que va a dar un uracilo. Entonces, hay distintas glicosidasas que van a reconocer esas modificaciones químicas. Entonces, va a haber una glicosidasa específica que va a reconocer ese uracilo que no pertenece al ADN.
Esta glicosilasa lo que va a hacer es escindir el enlace glicosídico que existe entre la base y la desoxirribosa, generando un sitio apurínico o apirimidínico porque no está la base. Este sitio tiene que ser también procesado para eliminar ese azúcar. Entonces va a actuar una AP de sitio apurínico o apirimidínico, una AP endonucleasa, que va a producir la ruptura en los enlaces fosfodiéster. Esto va a generar un hidroxilo 3' libre y un fosfato 5' libre. De todas maneras, este fosfato tiene que ser todavía procesado aún más para que sea compatible con la reparación. Y este procesamiento es realizado por una liasa, que puede ser liasa o una fosfodiesterasa. Esto va a eliminar estos fosfatos extra, generando el extremo 5' fosfato compatible con la reparación, que es generada por la DNA polimerasa, puede ser beta, y una DNA ligasa que va a recomponer los enlaces fosfodiéster. Bien. En eucariotas esto es un poco más complejo, pero es exactamente lo mismo. Tenemos una base que está modificada por hidrólisis, por oxidación, etcétera, que va a ser reconocida por una DNA glicosilasa o glucosilasa. Acá tenemos los distintos nombres de las distintas glucosilasas, porque acá también hay distintas enzimas que van a reconocer estos cambios químicos. Se elimina la base, exactamente como las mencioné anteriormente, y va a actuar una AP endonucleasa, que puede ser la AP1 o la AP2 o la AP3, etc. Y eso va a generar, los extremos compatibles que tienen que ser rellenados por la polimerasa beta. Acá también hay un extremo fosfato intermediario que tiene que ser procesado aún más por una fosfodiesterasa o por una liasa. Bien. Generalmente, este sistema de reparación repara siempre repara un nucleótido, que es lo que veníamos viendo. En ese caso, ese sistema de reparación se denomina de parche corto. Y en ese caso actúa una polimerasa beta y después la ligasa 3, en el caso de eucariotas. En el caso de que haya condiciones excepcionales en las células, por ejemplo, que esta reparación se produzca durante la fase S, que haya niveles bajos de ATP, o que este extremo no sea procesado como corresponde, entonces se va a producir este tipo, pero esto es excepcional, este tipo de reparación, que es una reparación por excisión de bases, pero se denomina de parche largo, porque en este caso se van a modificar, se van a reemplazar aproximadamente 10 nucleótidos. Y para que se produzca la eliminación de estos 10 nucleótidos, tiene que actuar una endonucleasa para que se elimine estos 10 nucleótidos y luego puedan ser sintetizados de vuelta por una polimerasa. En este caso sería la polimerasa delta epsilon. Y después va a actuar, en este caso, otra ligasa. Pero generalmente siempre es este mecanismo de lo que se denomina parche corto, porque es un solo nucleótido, una sola base la que se va a reemplazar y modificar. Bien. En el caso de la excisión por nucleótidos, acá también se produce una distorsión del RNA. En este caso puede ser tanto por una ruptura de una de las hebras de la doble cadena, o por modificaciones causadas por la radiación UV, que van a generar los dímeros de timina o dímeros de pirimidina que habíamos visto en un principio. Bien. Entonces acá tenemos el complejo que se denomina VR, que eso ya les indica que UV es de los rayos UV. Entonces tenemos este complejo VR-AB porque está formado, es un tetrámero de dos dímeros de la proteína VRA
y 2 dímeros de la proteína VRB. Este complejo va a escanear el ADN, se va a movilizar a través de la hebra del ADN con un gasto de energía hasta que reconoce el dímero. Perdón, hasta que el dímero de timina o la distorsión. Una vez que se reconoció esta distorsión, se va a producir la eliminación de las proteínas del dímero de VRA y se va a reclutar a la VRC. La VRC tiene actividad endonucleasa y va a cortar tanto en los extremos 5' como en el extremo, mejor dicho, en dirección 5' como en dirección 3' de la distorsión. En este esquema se muestra que hacia la dirección 5' van a ser aproximadamente 8 nucleótidos, mientras que en la dirección 3' va a ser 4 nucleótidos. Y esto va a generar una hebra o un oligonucleótido que tiene que ser reemplazado de 12 nucleótidos aproximadamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Yo voy a ir chequeando por las Sí, dudas, profe. se corte de vuelta. Bien. Entonces, después que se produzcan los cortes, se va a reclutar una helicasa que es la VRD, que lo que va a producir la helicasa es la separación de este fragmento que está cortado y va a permitir que ingresen la polimerasa y la ligasa para producir la síntesis de la cadena que se eliminó. Otra cosa es que, bueno, esta VRB también tiene actividad helicasa porque tiene que separar las dos hebras rompiendo los enlaces, los puentes hidrógenos. En el caso de los eucariotas es un poco más complejo, pero también hay proteínas que son homólogas. En este caso tenemos dos mecanismos de reparación de escisión de nucleótidos, pero que están relacionados. Tenemos el mecanismo de reparación de nucleótidos global y general, que es genómico global, y el que está acoplado a la transcriptasa, a la RNA polimerasa. Yo no describí lo que de la RNA polimerasa en procariotas, pero ocurre exactamente lo mismo. Bien. Estos mecanismos varían al principio, pero luego continúan una vía similar. Entonces, en el caso de la reparación por escisión de nucleótidos genómica global, interviene un complejo que es la XPC. La XPC es una proteína que tiene capacidad para reconocer la distorsión, por ejemplo, causada por los dímeros de timina o los dímeros de pirimidina en el ADN. Y actúa con otra proteína que es esta que tiene un nombre complejo, que es la HHR23D. Pero lo importante que ustedes se acuerden es de la XPC. XP, si ustedes recuerdan, habíamos visto algunas proteínas en la clase de transcripción que se denominaban XP porque se las descubrió en una enfermedad de la piel que se denomina xeroderma pigmentoso. Las personas que tienen mutados estas proteínas presentan mucha sensibilidad a la piel, mucha sensibilidad en la piel a los rayos UV. Inclusive pueden generarse cánceres de piel en estas personas. Y si ustedes los relacionan en los procariotas, las proteínas estas se llamaban VR, relacionados con los rayos UV. En este caso no tienen esas siglas, pero sí XP, que están relacionadas con esta enfermedad, el xeroderma pigmentoso, que está relacionado a sensibilidad a los rayos UV. Bien. Entonces, en el caso de el NER global general, va a ser reconocida esta distorsión por la XPC. En el caso de
el NER que está acoplado a la transcripción va a ser reconocido directamente por la RNA polimerasa 2. Esa es la diferencia de cómo comienza este sistema de reparación. Una vez que se reconoció la distorsión generada en el ADN por estas bases modificadas, se van a reclutar otras enzimas que son la TF2H, que es el factor de transcripción de la polimerasa 2, que en su composición tiene, ya vamos a ver más adelante, pero tienen las proteínas XP, tiene la XPB, la XPG y la XPD, que tienen que se encuentran acá, que tienen actividad helicasas y endonucleasas también. Bueno, entonces tenemos la proteína XPA, que la XPA se va a unir a el sitio de distorsión. Y se va a reclutar, como les decía, el factor de transcripción de la polimerasa 2H, que en su composición tiene estas proteínas, que es la XPB, que va a tener una actividad helicasa, y la 5', 3', y la XPD, que va a tener una actividad helicasa 3', 5'. También se van a reclutar las proteínas RPA, que si ustedes recuerdan de las clases de replicación, estas proteínas se unen a cadenas simples del ADN, solo que en eucariotas se denominan RPA, y después se van a reclutar otras proteínas como la XPG, que tiene actividad exonucleasa, como vemos acá, que va a producir un corte hacia la región 5'. También se va a reclutar otro complejo que está formado por la proteína XPF y la ERCC1, que también tiene actividad exonucleasa y que va a actuar sobre el sitio 5'. Luego se va a producir la remoción de este fragmento, que es el que se encuentra mutado, y va a actuar la polimerasa delta epsilon más la ligasa, y todo acoplado con la maquinaria de la replicación, como con la proteína deslizante de carga. Esto es lo que les queríamos. Entonces ustedes recuerdan que esta era la estructura del factor de la transcripción de la polimerasa, factor 2 el factor de transcripción de la polimerasa 2H, que tiene las proteínas XP en su conformación. Entonces tenemos una XPB, una XPD, que tienen la actividad helicasa, y la XPG, que tiene actividad endonucleasas. Y aquí está este complejo interaccionando con las otras proteínas durante la reparación, como la proteína XPA, la XPF, que también tiene actividad exonucleasa, bueno, la XPC, que ya la habíamos, que es la que reconoce, que actúa en el proceso de reparación por excisión de nucleótidos genómico global, etc. Y en este cuadro se muestran cuáles son las actividades de estas proteínas XPA, para que ustedes lo tengan en cuenta, y cuáles son las que están presentes en el complejo de TF2H. Después tenemos otro sistema de reparación, que en este caso se denomina de translesión, porque está relacionado con la replicación. Entonces, si ustedes ven el esquema, tenemos a la DNA polimerasa, que en el caso de los procariotas es la DNA polimerasa 3, en el caso de los eucariotas va a ser la DNA polimerasa epsilon, que está produciendo está replicando el ADN, y llega a un lugar donde hay una mutación o una distorsión del ADN, o puede ser también una ruptura del ADN. Esto va a generar que se produzca la detención de la replicación. Entonces, cuando se detecta esto, viene otras ADN polimerasas, que son las ADN polimerasas de translesión, que en procariotas hay distintas en procariotas y en eucariotas, que son varias, que por ejemplo puede ser la 4 y la 5, pero ya lo vamos a ver con más detalle, y en eucariotas, por ejemplo, la eta y la kappa.
Estas van a producir, van a sintetizar más allá de la lesión y van a permitir que continúe la replicación. Una vez que traspasaron, mejor dicho, el sitio de la lesión, va a actuar, de vuelta se va a enganchar la DNA polimerasa 3 o la DNA polimerasa replicativa epsilon. Bien, este es uno de los modelos propuestos, es decir, están las DNA polimerasas replicativas actuando, llegan a la lesión, se liberan, vienen las DNA polimerasas de translesión, sintetizan más allá de la lesión, no las reparan, y luego se desenganchan y se vuelve a enganchar la DNA polimerasa de la replicación. En este otro modelo, lo que está mostrando es que la DNA polimerasa replicativa produce como un salto en el sitio este que está en la replicación, es decir, no va a producir la duplicación de esta zona, sigue replicando más allá de esa zona, pero sin actuar sobre la lesión, y luego va a venir las DNA de polimerasa de translesión que van a sintetizar esta zona que está, que la DNA polimerasa replicativa había obviado. Después tenemos este esquema donde se comparan este mecanismo de translesión en los distintos organismos. Entonces tenemos el organismo modelo típico de los procariotas, que es E. coli, donde les mencionaba que teníamos las polimerasas de translesión 5 o 4 o la 5. Después tenemos en Saccharomyces cerevisiae, que es un eucariota inferior, y después en humanos que tenemos distintos, que les mencionaba, tenemos la kappa, tenemos la eta, tenemos la y, tenemos la z, tenemos la rep1. Pero más allá de las diferentes polimerasas, después el mecanismo es exactamente lo mismo. Lo único que varía por ahí es la ubiquitinación que se produce en los eucariotas, que no se produce en los procariotas. Bien. Bueno, eso fue... entonces ahora vamos a ver lo que es la reparación de las rupturas de doble cadena. Esto es un mecanismo un poco más complejo. Yo les mencionaba también que las rupturas de doble hebra son mucho más dañinas que una ruptura de una sola hebra o una modificación de una base o de un nucleótido. Y estas pueden generar mutaciones graves e inclusive también la muerte celular. Entonces, acá, bueno, si ustedes recuerdan, yo les había mencionado que había tres mecanismos de reparación, pero que nosotros íbamos a ver dos. Entonces, tenemos el mecanismo de reparación de los extremos no homólogos y el mecanismo de reparación homólogo, mediante recombinación homóloga. Bueno, en este esquema también es importante, muestra en qué fases se puede llegar a producir este tipo de reparaciones, porque en el caso de la recombinación homóloga tienen que estar las cromátidas hermanas recién sintetizadas, por eso va a ocurrir en la fase S y G2, mientras que en este no se necesitan los cromosomas, las cromátidas hermanas recién sintetizadas y cercanas, entonces pueden ocurrir en el resto del ciclo celular. Bueno, acá menciona cuáles son los daños que generan este tipo de rupturas, y bueno, es una cosa que es muy importante, es que este mecanismo que yo le había mencionado no usa plantilla de copiado para, como en los otros mecanismos, para reparar el error. Esto genera que sea altamente, que haya mucho error en este mecanismo de reparación, si bien es más sencillo, pero hay más error. En cambio este sí usa una plantilla, por lo tanto es menos el error que se puede cometer. Bien. Entonces vayamos por el más simple. Bueno, si ustedes vieron la diapositiva que yo le había dejado, he cambiado el esquema porque el otro esquema
si bien ocurre eso, pero en la parte final del esquema era un mecanismo que no es el que ocurre usualmente, es un mecanismo que ocurre en determinadas condiciones. Entonces por eso la cambié, mientras que este es el mecanismo que ocurre generalmente, que un poco parecido con lo que yo les explicaba con el tema de reparación de la VER de parche corto o de parche largo. Bien. En este caso, bueno, tenemos la doble ruptura del ADN. Esta doble ruptura del ADN es reconocida por proteínas que se denominan Q70 y Q80, que forman un dímero. Una vez que estas proteínas se han unido a los extremos de la ruptura, reclutan unas DNA quinasas, que estas DNA quinasas van a producir la autofosforilación cruzada de las mismas, de todo este complejo. Y cuando se produce esa autofosforilación, se va a producir el reclutamiento de otras proteínas y otras enzimas, entre esas artemisa y enzimas como la DNA ligasa 4. Y estas lo que van a producir es, obviamente, la restitución de los enlaces fosfodiéster que estaban cortados. En el caso de que la ruptura del ADN no genere extremos romos, es decir, que genere extremos cohesivos, estos extremos cohesivos tienen que ser degradados para formar extremos romos. En ese caso va a haber una pérdida de información, porque este mecanismo solamente funciona con extremos que son romos. Entonces, cuando es desigual la ruptura del ADN, siempre va a haber pérdida de la información y por lo tanto se va a generar una modificación en el genoma. Por eso les decía que este mecanismo, si bien es más sencillo y es más rápido, pero tiene una alta tasa de mutabilidad. Bien. Y después viene el mecanismo de recombinación homóloga, que está relacionado con el mecanismo de recombinación homóloga que ocurre durante la meiosis. En este caso también se produce una doble ruptura del ADN. Esta doble ruptura del ADN es reconocida por un complejo formado por 3 proteínas que se denominan REC-B-CD. Y estas tienen distintas actividades enzimáticas. Entonces tenemos la proteína D y la proteína B que tienen actividad helicasa. La D tiene una actividad helicasa rápida, mientras que la B tiene una actividad helicasa lenta. Y la REC-C se denomina C porque va a reconocer estos sitios que se denominan chi. Estos sitios chi se denominan así por crossover hotspot instigator. Quiere decir que son sitios o secuencias que están distribuidas en el ADN que van a generar o van a estimular la recombinación homóloga en estas regiones del ADN. Bien. Entonces, este complejo entra en la molécula del ADN donde está producido el sitio o se recluta donde está la doble ruptura y empieza a desplazarse. En este caso, bueno, sería dirección, bueno, de acuerdo a la actividad, pero se va a desplazar, sería corriente arriba del sitio de la lesión. Entonces, la helicasa D va a actuar en dirección 5', 3', mientras que la helicasa B en la dirección contraria. Bien. Entonces, como estas helicasas tienen una actividad desigual, se va a producir, en el caso de la helicasa B, un loop que no se va a degradar. Todo el resto se va a degradar, porque además de la actividad helicasa, también tiene una actividad endonucleasa. Hasta que llegan al sitio chi. En el sitio chi, la proteína esta REC-C lo va a reconocer y va a producir un cambio conformacional. Este cambio conformacional va a indicarle a la helicasa D que deje que se detenga. Y esto va a producir que la helicasa, el loop que estaba formado en la helicasa D, se estire. Y en este extremo 3'
va a estar el sitio chi. Entonces, este sitio 3' va a ser reconocido por una proteína REC-A, que estas proteínas REC-A son otras proteínas especiales, pero que se unen a monohebra. Y esta proteína REC-A tiene mayor velocidad cuando hay un sitio, un extremo hidroxilo 3' libre para que se una. Si hubiese un extremo 5', no, esta proteína REC-A se va a unir muy poco. Entonces eso permite que se una a esta monohebra con un extremo 3' libre, que en su extremo tiene el sitio chi. Entonces se genera un extremo que no es rombo, ¿no? Un extremo cohesivo, bastante largo. Bien, entonces esta proteína REC-A, que es reclutada por la proteína B, lo que va a permitir es el ataque o la invasión de la secuencia homóloga en las cromátides hermanas. Acá tenemos, entonces, acá por ejemplo tenemos la doble hebra. En la doble hebra, por la acción de las proteínas REC-D y REC-B, se va a degradar y va a generar un extremo cohesivo, que va a ser una monohebra. A esa monohebra se van a unir las proteínas estas REC-A y van a desplazar, acá se muestran las otras proteínas que son de unión a cadena simple. Entonces, esta proteína REC-A no se sabe bien, pero lo que hace esta proteína REC-A se puede unir a una hebra de ADN y aparte tiene otros sitios para unirse a una doble hebra de ADN, o sea que puede formar un complejo de esta proteína que forma un filamento, se menciona, a pesar que son lobulares, va formando un filamento porque son muchas proteínas las que se van uniendo a la cadena a la monohebra del ADN y va a reconocer otra molécula de ADN, en este caso de doble hebra. Y lo que va a permitir esta proteína REC-A es buscar los sitios complementarios en la doble cadena del ADN, que sería la cromátida hermana que está sana. Entonces, esto va a generar un sitio de primario, que es para la unión de la monohebra, y un sitio secundario para la unión de la cadena doble, de la cromátida hermana. Y mediante una serie de pasos, que son rápidos e independientes de la secuencia, va a buscar la complementariedad. Una vez que encuentra una complementariedad de hasta 15 nucleótidos, entonces ahí se produce la separación como se ve acá, se produce la invasión a la cromátida hermana y se produce acá la separación de las hebras de las cromátides hermanas. Y empieza lo que se denomina esto la invasión de la otra cromática. Bien. No se conoce bien cuál es este mecanismo, pero la REC-A es muy importante porque es la que produce la invasión y busca la complementariedad. Bueno, una vez que se produjo la invasión, se genera lo que se denomina loop D, un bucle D. Que eso, bueno, no importa, pero les menciono que se denomina así. Y, bueno, si ustedes recuerdan lo que era la recombinación homóloga, se tiene que empezar la rama esta o el loop se tiene que empezar a desplazar para generar la recombinación. Este desplazamiento es generado por las enzimas o por el complejo RUB-AB, que ya lo vamos a ver con más detalle. Y después la resolución, que bueno, son las que van a permitir que se desplace esta rama o el loop D. Y después la resolución del crossing over o de la recombinación es generada por la proteína RVC o RUBC. Bueno, acá tenemos lo que sería la reparación por recombinación homóloga sin las proteínas. Entonces tenemos la ruptura bicatenaria de una doble hebra, tenemos acá a la cromátida hermana, que si bien la información es muy similar, pero puede ser distinta, por eso cada uno de los locus que tienen distinta información, que representarían
distintos genes están indicados con letras mayúsculas o letras minúsculas. Entonces, como les decía, tenemos las proteínas que van a producir las proteínas REC, helicasa, con actividad helicasa y endonucleasa, que van a producir estos extremos que son cohesivos, generando extremos 3' libres, a los cuales se van a unir las proteínas REC. Las proteínas REC-A. Estas proteínas REC-A, una vez que se unen a estos sitios, van a buscar la complementariedad y van a permitir la invasión a los sitios homólogos en las cromátidas hermanas. Y en este caso, como hay una brecha que no está sintetizada por la degradación de estas proteínas y porque se produjo la mutación, van a actuar las polimerasas para completar estas brechas. Y al mismo tiempo que se están completando esta información, se va desplazando el loop D o las ramas hacia ambos extremos de los cromosomas. Y este desplazamiento es generado por las enzimas estas que les mencionaba, que son las RUB-AB. Y luego la resolución se va a generar por la enzima RUB-C. Entonces, de vuelta tenemos el mismo esquema con la migración de las ramas de la recombinación homóloga del loop D, que es generado por estas proteínas. Tenemos un tetrámero que es el RUB-A, que se va a unir al ADN junto con un hexámero de RUB-B, y esto va a producir el desplazamiento. Y luego, una vez que se desplazó estas ramas X número de veces o X mejor, una longitud de X veces, va a actuar la proteína RUB-C, que se va a unir a estas ramas que están cruzadas y va a producir la ruptura. Y no sé si tengo otra, bien. Va a producir lo que se denomina la resolución de la estructura de Holley, que esto se denomina estructura de Holley. Me enseñan a mencionarle, pero bueno, ustedes me imagino que se acuerdan de biología. Bueno, entonces la resolución de esta estructura de Holley, de acuerdo si es en un sentido o en otro sentido, va a generar un empalme o crossing over con una reparación por empalme o recombinación, y otra reparación por parche o no recombinación, o reparación por no recombinación, que se puede apreciar en el esquema acá de acuerdo a cómo se produjo la recombinación. Esto, bueno, es un poco, generalmente es un poco abstracto cuando se habla de recombinación homóloga, porque es difícil de imaginarse cómo es el tema de los cortes. Por eso yo les subí un video. No sé si el video está bueno o no, porque bueno, yo que lo vi lo entiendo. No sé si ustedes pudieron verlo y lo entendieron. Lamentablemente hay otros videos que están muy buenos, pero no se los puede subir porque tienen copyright, pero los podemos ver en algún momento si necesitan. Bien, no sé si quedó claro, bueno, más o menos claro ahí, hasta que en este caso son un esquema y un cuadro donde están comparando las distintas enzimas que participan en bacterias versus las enzimas correspondientes o los molos correspondientes que se encuentran en eucariotas. La única diferencia, hay algunas diferencias, pero por ejemplo acá interviene una exonucleasa, también están las proteínas estas de unión a la cadena simple, no hay una helicasa lenta y una helicasa rápida, sino simplemente una exonucleasa 1. Y después intervienen distintas proteínas como la RAD52, que interviene junto con la RAD25, que es equivalente a la REC-A, para la invasión de las cromátidas hermanas, y bueno, y no se sabe bien cuáles son las proteínas que intervienen en la resolución. Pero bueno, este es el esquema y aquí está el cuadro para que ustedes lo comparen. ¿Más o menos quedó claro?
Sí, profe. Dale. Bien, y esto es Sí, profe. un pequeño resumen, bueno, donde habla de, bueno, qué son las mutaciones, qué son alteraciones genéticas, un poco lo que habíamos visto al principio, que pueden ser endógenas, pueden ser exógenas, pueden ser espontáneas, como por ejemplo cuando ocurre en la replicación, etcétera, que hay distintos mecanismos de reparación. Bueno, que durante la replicación lo que había mencionado son los errores de prueba y error por la actividad 3', 5' exonucleasa que tienen las polimerasas, sino por el mismatch repair o apareamiento de bases incorrectos. Y después tenemos los otros sistemas de reparación, algunos de los cuales están, por ejemplo, acopiados a la transcripción. Y bueno, las alteraciones en el ADN pueden generar tanto enfermedades hereditarias en los mecanismos de reparación y favoreciendo el cáncer, como dice acá, pero en el caso de algunas mutaciones, no por supuesto en los sistemas de reparación, son las encargadas de la evolución de las especies, que fue muy importante en todo lo que se habla de la evolución. Después, esta es la bibliografía propuesta, que es tanto la célula como biología molecular del gen o de Watson. En el ODIS no me gustó mucho la información. Si ustedes lo ojean al Watson, muchas de las diapositivas son de